Recientemente acabamos de festejar el Día de Muertos. En México, el Día de Muertos sin duda es un día muy importante. Sin embargo, los jóvenes olvidan y dejan sus costumbres de repente y se me conectan con el Halloween y con costumbres de otros países. Sin embargo, en México, el festejo de los muertos se convierte en una fiesta para dar la bienvenida una vez al año a los que ya cruzaron el velo de la muerte. Las flores y la luz de las velas iluminan muchas casas en las que se ponen altares. En esos altares se colocan los dulces, la comida, el pan, la bebida y hasta los cigarrillos y el licor que le gustaba en vida a nuestros difuntos. La fiesta comienza a prepararse y muchas veces a festejarse desde el día 28 de octubre y finaliza el 2 de noviembre, que es el día donde las almas tienen que regresar al mundo de los muertos. Pero aquellos que han muerto con violencia no siempre van al mundo de los muertos, ni tampoco regresan al mundo de los vivos, de manera que se quedan suspendidos entre el cielo y el infierno. Algunos de ellos en espera de una venganza, otros de una explicación, otros porque esperan a alguien, otros tantos en espera de poder arreglar algún pendiente. ¿Y por qué no? Otros tantos porque no encontraron el camino. Pero para estos las cosas no son tan difíciles. Sin embargo, para aquellos que toman vidas, el destino es muy diferente. Se quedan suspendidos en medio del silencio y de la nada. Sobre todo aquellos que tienen la marca de Caín por haber matado. Ellos, como ya lo hemos hablado en algunos videos, no son admitidos ni en el cielo ni en el infierno. Están condenados igual que Caín cuando mató a su hermano, a vagar errantes algunos, y otros tantos los que han cobrado muchas vidas. Esos sí que se quedan prisioneros en algún lugar, por toda la eternidad, atormentados por los y lo que hicieron en vida. El quinto mandamiento dice: no matarás. La vida de cada persona es muy importante, porque por algo estamos en la tierra. Ninguno de nosotros estamos aquí por casualidad. Y la vida fue dada por Dios, y por lo tanto, esa vida es sagrada. Pero no solo se condena aquel que corta una vida, también lo hacen aquellos que matan en vida, por una calumnia o por un daño colateral cuando se corta la vida a un padre o a una madre de familia. Y de esta manera se están condenando a los hijos a destinos difíciles. Pero también está un padre, una madre o una pareja de esas que aman de verdad. Esas personas se quedan muertos en vida con la pérdida. Y al momento de pagar, la persona que tomó esas vidas no solo paga por la vida cortada, sino también por el daño que causó esa muerte. Lo mismo ocurre con la gente que calumnia. Ya saben, dicen por ahí que mata más una lengua que un puñal, y esto muchas veces es cierto. Los romanos decían muy acertadamente: calumnia, que algo queda, porque sin importar si somos buenos o somos malos, la duda siempre queda, y con esta se rompe la reputación de una persona. Y esto tampoco queda impune. Nuestra historia de hoy es una de tantas que suceden en este país, donde la violencia casi se ha vuelto algo normal para muchos. Sin embargo, no sucede lo mismo para los que la viven en carne propia. Alguna vez hablamos de la marca de Caín, y les contaba que al igual que los suicidas viven una y otra vez el momento de sus muertes, hasta que les llegue el momento de partir de este mundo. No olvidemos que todos venimos aquí con un tiempo pactado de vida. Igual pueden ser 10 años, 20, 30, 50, 60, 80, da igual. Pero no podemos irnos de este mundo hasta concluir ese tiempo. Nuestro cuerpo físico es punto y aparte.
porque no olvidemos que el alma es inmortal, pero aquellos que matan llevan la marca de Caín y son perseguidos por sus crímenes por toda la eternidad, sin descanso y sin perdón. Qué bueno que disfruten en este mundo, porque lo que les espera del otro lado son prisiones infinitas, cargadas de soledad, de dolor y de pestilencia. Pero bueno, mis angelitos, a correr por las galletas y a ponerse la pijama, porque aquí comenzamos nuestra noche de leyenda. Efrén fue un niño con una infancia muy complicada, con un padre muerto y una madre sin carácter. Vio pasar muchos padrastros por su vida. Padrastros que lastimaban a su madre y que lo lastimaron y lo abusaron a él una y otra vez, sin que su madre hiciera nada al respecto. Su abuela paterna lo cobijaba y cuidaba de él todo el tiempo. La pobre mujer vivía en batallas legales para quitarle a la madre al niño, pero ésta por alguna razón quería tenerlo cerca, a pesar de que no era capaz de cuidarlo, y mucho menos de defenderlo. Él siempre pensó que su madre no lo quería, pero pensaba que al no querer que se fuera a vivir con su abuela, tal vez sí lo quería de alguna manera. Efrén, como muchos niños, era hijo de una madre soltera. A su padre jamás lo conoció. Murió en un accidente de auto antes de que él naciera. Y la madre de su padre trataba de ver por él cuando la madre se lo permitía, porque no siempre era así. Era su abuela Eugenia, una mujer que a pesar de su edad tenía un pequeño negocio y trataba de que su nieto no tuviera necesidades. Siempre pensaba que no podía dejarlo solo con esa madre débil de carácter. Y solo le pedía a Dios tener salud para poder trabajar y dejar a su nieto bien formado con una carrera. Los viernes por la tarde su abuela lo recogía en la escuela y lo regresaba el lunes a la escuela nuevamente en la mañana. Después Efrén regresaba a la casa con su madre. Los días más felices de Efrén eran justo los días que se quedaba en casa de su abuela. Tenía una habitación para él solo. Le hacían de comer lo que a él le gustaba y él se sentía cuidado y amado. Por su parte, su abuela se aseguró de que si ella muriera, su casa y todas sus pertenencias pasaran a manos de Efrén. No era mucho, pero algo sería para que él comenzara una vida. Cuando Efrén tenía 13 años, su abuela murió. Una de esas muertes repentinas en las que no hay tiempo de nada. Efrén jamás sintió un dolor tan grande como la pérdida de su abuela. Él sentía que se quedaba solo en el mundo. ¿Quién cuidaría de él ahora? ¿Quién le daría de comer cuando su madre no lo hiciera? ¿Quién se preocuparía porque llegara a la escuela? ¿Quién evitaría que le pegaran? Estaba solo en el mundo sin su abuela. Él sabía que a partir de ese momento no tendría quien lo defendiera ni tampoco quien lo cuidara, porque si su padrastro se detenía era por el miedo a su abuela, que era una mujer de carácter. Sin embargo, su abuela le prometió a Efrén que ella viva o muerta lo seguiría cuidando y lo esperaría cuando él se fuera. Su abuela levantaba un altar de muertos cada año, en el que colocaba las fotografías de su abuelo, de su abuela, la de su hijo, el padre de Efrén, y la de un hermano muerto de doña Eugenia. Efrén la acompañaba a comprar las flores y lo que ocupaba para el banquete de Día de Muertos. Después le ayudaba a preparar todo, y mientras su abuela construía un arco de flores amarillas con tejocotes y hojas de limón en el muro donde iba a poner el altar, le decía: «Mira, hijo, desde el 28 de octubre comienza la fiesta de la muerte, así que del 28 al 31 de octubre, que es el día de los fieles difuntos, comenzamos a encender las velas. Pondremos estas velas desde el día 28 para los muertos a los que se les arrancó la vida de una manera fea.
Y para los que no podrán pasar el velo porque acaban de morir, o si murieron de una forma violenta, pues yo creo que no se enteraron de que están muertos. Y estas velas les dan un poquito de luz una vez al año para que traten de encontrar el camino. Porque en ese lugar es total oscuridad. Así que con las velas se iluminan un poquito y muchos encuentran la salida. Pero no te creas, también son para los muertos olvidados, esos que nadie lloró, esos que fueron malos en vida y que quedaron errantes en esta tierra. El 31 de octubre se levanta el velo del mundo espiritual y la muerte entonces permite el paso de las almas para que regresen con los suyos. ¿A qué? A compartir la comida y el vino. Primero pasan las almas chiquitas, los niños que son angelitos, y para ellos son los dulces y las calaveritas de azúcar. Pero también con todas las velas que se encienden, muchas almas regresan a reclamar y a vengarse de sus verdugos. Sientes el olor de las flores, de las hojas de limón, de los tejocotes. Este olor es el que ayuda a los muertos a regresar a su casa. Ándale, hijo, tráete las cajas y tráete el papel picado, porque sin el papel de China no hay fiesta. Con el papel de China de colores vamos a arreglarles el altar. Vamos a levantar uno de 7 niveles. Son 7 niveles, Efrén, porque son 7 los escalones para llegar al cielo. Así que ándale, ayúdame. Vamos a forrar bien todo para que nos quede bien bonito. Una vez que terminaban de forrar las cajas, la abuela comenzaba a armar el altar y le explicaba: en este primer escalón vamos a poner a la Virgen de Guadalupe, porque ella es la que está en el cielo y cuida de nuestros difuntos igual que una madre. En este segundo escalón no vamos a poner nada más que veladoras, porque es para las almas del purgatorio. En este tercer escalón vamos a poner estos platitos con sal y el agua para que se purifiquen y calmen su sed. Ya sabes, el viaje es cansado y llegan muy agotados. Además de que es la única temporada que ellos pueden tomar agua. Imagínate cómo están los pobres de sed. Aquí junto al altar vamos a poner este aguamanil y esta jarra. Esto es para que se laven y con esta toalla para que se sequen. En el cuarto vamos a ponerles el pan para que se alimenten. En este quinto escalón vamos a poner la comida. Tráete los platitos de barro para irlos acomodando. Y tráete la bolsa de la fruta para acomodar la fruta que les gustaba comer en vida. En el sexto escalón vamos a poner las fotos de nuestros muertos. Pero eso sí, hijo, delante de un espejo. Fíjate bien, el portarretratos va de espaldas para que se reflejen ellos, para que no se confundan, porque así con sus fotos ellos pueden reconocerse y saber que están en casa. Y nosotros en el espejo solo los vemos a ellos. Así no se nos quedan en casa otras almas. En este último vamos a poner la cruz, el incienso y el copal para que huela bonito y también para que se limpie de cosas malas el cuarto. El incienso y el copal es un regalo para nuestros muertos, porque muchos de ellos vienen de lugares pestilentes, porque no han encontrado la paz. Pero con este humo del copal y del incienso, también ellos se purifican. Sobre todo, hay que poner el incienso y el copal para esos que hicieron cosas terribles, porque ellos en donde están solo tienen pestilencia. Y sus maldades en la tierra los persiguen todo el año. Estos días son los únicos que descansan un poquito esas almas. El perfume de las flores, los tejocotes, las limas y las velas que vamos a poner en el camino al altar, guían a las almas a este mundo. Los hace sentirse mejor, los llena de gozo porque saben que volverán a sentir algo de la vida que ya no tienen. Además,
de que volverán a ver a esos seres queridos que ellos están esperando del otro lado, porque también ellos extrañan, hijo, y viven nuestras penas día a día sin poder hacer nada, porque ellos solamente estos días pueden pasar el velo para acompañarnos. Y mira, hijo, estas calaveritas que compramos con nuestros nombres y los nombres de nuestros muertos, para adornarles el altar, son para honrar a la Catrina. De esta manera le damos su lugar a la muerte y le dejamos saber que ella es lo único que tenemos seguro en este mundo. Aparte de que le agradecemos que deje pasar a nuestros muertos. Y mira, hijo, este mezcalito y este tequila es para que se tomen una copita después de comer. Y aquí vamos a poner la guitarra de tu papá para que se eche una cancioncita. Esta guitarra a él le gustaba mucho. Y aquí vamos a colocar el dominó y los cigarritos de tu abuelo para que se echen una partidita y se fumen un cigarrito antes de tener que regresar. Cuando terminaban el altar, hacían un camino en forma de cruz con las velas y los pétalos de las flores de cempasúchil. Después cerraban la habitación y le decía a su nieto: mira, hijo, la comida para los muertos, ellos vienen el día de Todos los Santos. Mira, hijo, yo sé que te debes de estar preguntando por qué les hago comida si ya están muertos, pero la comida tiene un sabor diferente cuando ellos se van. Es la prueba de que se llevaron la esencia de la comida. Mira, cómete este pedacito de pan ahora y verás cómo después de que lo quitemos del altar ya no sabe igual. El 31 de octubre, después de medianoche, los muertos, aquellos a los que les hicieron un altar y los están esperando, comienzan a pasar. La muerte les da paso al mundo de los vivos. ¿Por qué? Porque tienen una invitación. Ellos vienen el día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Así que el día 1 nos iremos al panteón a llevarle la comida a los parientes, a mis padres, a tu padre y a mi hermano. Vamos a poner bonita la tumba y vamos a adornarles todo. Nos vamos a quedar ahí toda la noche en el cementerio para poder compartir con ellos. Porque el 2 de noviembre, el Día de los Muertos, al caer la noche, ellos tendrán que regresar al mundo de los muertos, pero se llevarán el amor de la familia, la felicidad de saber de que no se les olvidó, que se les hizo una fiesta para esperarlos, los colores, los olores, los sabores de su tierra. Y bueno, hijo, al final ellos tienen que regresar. Y a nosotros, pues lo único que nos queda es volverlos a esperar para el próximo año. Cuando yo me vaya, Efrén, tú tienes que continuar con la tradición. Por eso te estoy enseñando. Así que córrele a la cocina para que me ayudes a preparar los tamalitos y la comida de nuestros muertos y de paso aprendes a hacerla. Eso fue cada año hasta el día que la abuela de Efrén murió. Después de la muerte de su abuela, él trataba desde entonces cada año de colocarle un pequeño altar a sus posibilidades porque tenía poco dinero. Así que se iba a la casa de su abuela a preparar su altar y se quedaba toda la noche en el cementerio a llorar, recordando a su abuela. Pero a pesar de todo era como si le escuchara diciéndole: ánimo, mi muchacho, que todo va a estar bien. Tenía el consuelo de saber que cuando él se fuera, ella estaría allí para abrazarlo. Pronto dejó de ir a la escuela y se dedicaba a trabajar en lo que podía para llevar dinero a su casa. Un padrastro borracho y una madre débil de carácter, que permitía que el marido lo insultara y lo maltratara, era todo lo que tenía en ese momento. Un día Efraín defendió a su madre tras ver que su padrastro le dio una bofetada. Eso molestó al hombre, así que lo corrió de su casa diciéndole: tú tienes la casa de tu abuela, así que lárguese a su casa, que yo aquí no lo quiero. Todo ocurrió sin que la madre hiciera absolutamente nada para defenderlo. La mujer solo miraba al piso, pero no hizo nada para evitar que Efraín fuera echado a la calle. A los días,
La madre de Efrén fue a verlo a la casa de su abuela y le dijo que él tenía ya un techo sobre su cabeza y ella se iría del pueblo con su padrastro y sus hijos porque, pues no quería que un día enojados sucediera una desgracia y tampoco quería dejar a sus hermanos sin padre. Efrén le rogó llorando que no se fuera, que no lo dejara solo, pero a esta mujer le importaba más su hombre que su hijo. Así que dio la media vuelta y le dijo que le escribiría después. Efrén no comió ni dejó de llorar 2 días. Le dolió profundamente el abandono de su madre. Si su abuela estaba solo y sin familia, ahora tenía que buscar la manera de encontrar sustento. Así que terminó cargando bolsas en un mercado. Vivía solito en la casa de su abuela. La casa su abuela se la había dejado a él, pero siendo menor de edad no podía arreglar los problemas de una casa. No tenía luz ni servicios, porque él no tenía dinero para pagarlo, pero mantenía la casa limpiecita y en orden. Efrén se sentaba cuando llegaba de trabajar frente al retrato de su abuela, encendía una vela y le contaba su día como si ella lo estuviera escuchando. Y a pesar de la soledad y lo difícil que eran las cosas para él, Efrén se animaba y salía cada día a trabajar. En ocasiones, cuando no tenía muchas propinas, intercambiaba el trabajo por comida con los dueños de los locales. Era un muchacho sano, al que no le interesaban los vicios. Su abuela lo educó bien, y él sabía que en vicios jamás podría salir adelante. En el mercado, acostumbraba barrer y trapear un local de comida, a cambio de su desayuno y algo de comida en ocasiones. Y un hombre que iba con frecuencia a comer le pagaba muy bien por limpiar su camioneta. Siempre que lo veía llegar, Efrén sabía que estaría tranquilo toda la semana. El hombre, con el paso del tiempo, ya acostumbrado a ver al muchacho en el local, comenzó a interesarse por él. Así que preguntó algo de su historia a la dueña del local. Y ella le contó que su abuela le había dejado una casa, pero vivía sin luz y debía prediales y agua, pero él pues no podía pagar porque era muy chiquito, que su madre prefirió al padrastro que a él, y que a pesar de todo Efrén era un muchacho bueno, que siempre andaba limpio, que no se juntaba con los vagos ni se metía en problemas. Era un buen muchacho, tan bueno que hasta los malos del mercado lo respetaban y no lo molestaban. La historia conmovió el corazón del hombre. Había tenido una niñez muy dura, en la que él también había pasado hambre y maltrato. También había pasado el abandono de una madre que no lo supo defender. El muchacho le recordaba a él de niño, así que decidió llevarlo a trabajar a su rancho. Habló con Efrén y el muchacho aceptó. Así que le dijo, desde hoy no rodarás más, Efrén. Tendrás techo, comida y todo lo que necesites. Vas a estar seguro, muchacho. Yo me voy a encargar de poner todo al corriente en la casa de tu abuela. Y a cambio, pues vas a hacer algo así como mi secretario. Te voy a mandar a estudiar algo de contabilidad y me vas a llevar las cuentas ya que termines de estudiar. Pero te exijo lealtad total, respeto a mis cosas privadas. No me gusta la gente que se mete en lo que no le importa. Así que no me gustan los preguntones. Desde hoy, Efrén, yo soy tu padre, soy tu madre, tu hermano, tu amigo, y me tendrás que poner por encima de todo. Estas palabras a Efrén le sonaron igual que si hiciera un pacto con el diablo. Era don Julio Montaño. De él se decían muchas cosas en el pueblo, pero estaba tan necesitado de cariño y de protección que decidió correr el riesgo. Después de todo, el muchacho veía una luz al final del túnel del sufrimiento que había vivido hasta ese momento. Regresar a la escuela y la posibilidad de tener una vida mejor le daba esperanzas. Así que le dijo que estaba de acuerdo. Después de todo, ¿qué más malo le podía pasar aparte de lo que ya había vivido al lado de su madre? Y en medio del desamparo que él tenía, pues una mano amiga que le ofreciera un poco de protección era el equivalente a oro molido para él. Don Julio Montaño era un hombre al que muchos le tenían miedo. El por qué le temían a Efrén le daba igual. Con él era bueno y a él era lo que le importaba.
Don Julio cumplió su promesa. Lo mandó a la escuela y lo dejó volver cada fin de semana a casa de su abuela a limpiar y a ordenar su casa. Los fines de semana, Efrén se sentaba a la mesa con la fotografía de su abuela y le contaba la semana. Y el lunes, que se retiraba al rancho muy tempranito, siempre le decía a la abuela: Abuela, cuida de mí, por favor. Entre semana iba a la escuela y por las tardes atendía a don Julio. Le limpiaba la camioneta, le arreglaba el jardín, ayudaba al veterinario a vacunar a los animales y aprendía un poquito de todo lo que podía, porque él sabía que cada cosa que aprendía sería una forma de sacar dinero más adelante. Efrén veía mucho movimiento en el rancho de su patrón todo el tiempo, y en el pueblo mucho se hablaba de él, pero él sencillamente se negaba a escuchar nada. Es mi ahijadito, decía don Julio sonriendo cada que le preguntaban quién era el muchacho, y Efrén se sentía contento, porque era como si fuera de su familia. Los hombres de don Julio respetaban al muchacho porque sabían que don Julio le tenía mucho cariño. Y por supuesto, ninguno permitía que lo metieran en problemas porque el muchacho se había dado a querer con todos. Y bueno, Efrén podía andar por todo el rancho, pero había zonas donde se le advirtió que no se acercara, viera lo que viera o escuchara lo que escuchara. Efrén algo se imaginaba que no era muy legal el negocio de don Julio. Tonto no era, pero se había convertido en un padre para él, así que prefería no meterse en cualquiera que fuera su negocio. Así pasaron 7 años. Efrén para ese tiempo ya era un hombre y ya se encargaba de las cuentas del rancho. Se había ganado el cariño de don Julio y el respeto y amistad de sus hombres. Don Julio no tenía familia, y si la tenía, pues nadie lo sabía. Y Efrén era como un hijo para don Julio, y se sentía protegido y aceptado por él. Era lo más cercano que Efrén había tenido a un padre, pero realmente no sabía nada de él, y mucho menos de los negocios. Él sabía que corría mucho dinero, pero respetando su palabra, no le preguntaba nada. Solo hacía su trabajo porque recordaba que a don Julio no le gustaban los preguntones. Siempre que se iba de viaje, él se quedaba en el rancho. Y cuando llegaba gente al rancho, don Julio lo hacía salir antes con cualquier pretexto. Siempre le decía que no era bueno que la gente se diera cuenta de cuánto cariño le tenía al muchacho, porque en los negocios la gente que se quiere se convierte en moneda de cambio. Así que por su seguridad lo mantenía al margen, pero no le negaba nada y lo apoyaba en todo. Efrén llevaba la vida de un hijo de familia. Iba a la universidad y tenía una camioneta hermosa, nuevecita, que don Julio le había comprado cuando entró a la universidad. Es un regalo por tu dedicación, mi muchacho, le dijo don Julio cuando se la dio. Por supuesto que Julio tenía tareas en casa. Se ocupaba de los pagos y temas legales de don Julio, además de que don Julio le había puesto una gran cantidad de dinero a su nombre fuera del país. Cada que llegaba de un viaje siempre le decía: mira, mi muchacho, te tocó tanto de este negocito. Mira, ya te lo deposité. El día que me llegara a pasar algo, porque nadie tenemos la vida comprada, quiero que estés seguro, mi muchacho. En la caja que llevé allá a casa de tu abuela están todos los documentos de lo mucho y lo poco que tengo. Así que si algo me llega a pasar, te me vas del país para que estés seguro, mi muchacho. A ti te tengo más que asegurado, porque has sido bueno conmigo. Ya has visto más tú por mí que ni mi propia madre. Don Julio, que lo veía crecer rápidamente, siendo un muchacho sano, bien parecido y sin vicios, se sentía muy orgulloso del muchacho. Efrén era como a él le hubiera gustado ser antes de tomar el mal camino. Siempre le decía: te casarás un día, vas a tener una familia y te olvidarás del viejo decrépito de don Julio. Pero Efrén estaba seguro de que eso no sucedería. Sonreía y le decía: claro que no, para mí usted es como mi padre, y cuando usted sea viejito y me necesite, yo estaría allí para usted como usted estuvo para mí cuando más lo necesité. Además, mis hijos van a necesitar un abuelito, ¿qué no? Y no quiero que tengan otro si no es usted.
Eso siempre terminaba igual, las carcajadas de don Julio y un abrazo cariñoso para el muchacho. En realidad don Julio sabía que Efrén era un muchacho leal y agradecido. Y bueno, era el hijo que no había tenido, y sabía que el cariño era mutuo. Sabía que siempre contaría con el muchacho. Y don Julio temblaba solo de pensar que alguien le hiciera algo al muchacho para cobrarle una deuda de él. Don Julio sabía que el Día de Muertos era muy importante para Efrén, así que cada año lo dejaba poner su altar en su rancho y aparte, Efrén se iba a casa de su abuela a poner otro altar. En casa de la abuela dejaba todo lo que le gustaba a su abuela. Y ya que pasaba el Día de Muertos, regalaba en el mercado a los necesitados todo lo del altar. Él respetaba la promesa hecha a su abuela y siempre pensó que fue su abuela la que le puso en su camino a don Julio. Era octubre, el día 27 en la tarde, y don Julio y Efrén, en compañía de sus hombres, fueron al pueblo para que el muchacho comprara lo que necesitaba para arreglar sus altares de muertos, para que comprara sus veladoras, el pan, las flores y todo lo que necesitaba. Y ya de paso, pues don Julio arreglaría algunos asuntitos que tenía en el pueblo. En el rancho, la cocinera, que lo quería como un hijo también, estaba encargada de ver que estuviera listo el pan de muerto, los guisos, los tamalitos y todo lo que le pedía Efrén para sus altares el Día de los Muertos. El 31 de octubre, tanto don Julio como sus hombres lo acompañaban toda la noche al cementerio. Comían, cantaban, bebían, se fumaban su cigarro y acompañaban a su abuela y a sus muertos. Ese 27 de octubre, las compras transcurrieron con calma. Compraron los víveres para el rancho, arreglaron los asuntos de don Julio. Efrén tenía que quedarse en el pueblo para arreglar la casa de su abuela como cada año. Pero ese día se dio cuenta que había dejado las llaves en el rancho, así que decidió regresar con ellos. Se subieron a la camioneta y iban bromeando y cantando de camino al rancho. Eran 4 camionetas las que escoltaban a don Julio, 2 delante y 2 detrás. En ese camino, don Julio tenía varias vías de escape por si acaso. Tenía túneles secretos con motocicletas para escapar si fuera necesario. Pensaba que nunca iban a ser necesarios, pero más vale prevenir que lamentar, y no se equivocó. Cuando se acercaba al rancho, una lluvia de plomo cayó sobre ellos. Las camionetas que iban al frente se detuvieron de golpe en una barda. Ese era un lugar para emergencias. Detrás de la barda, oculta, estaba la entrada al túnel. Los hombres de don Julio salieron de las camionetas y comenzaron a disparar. En ese momento, don Julio aventó a Efrén fuera de la camioneta. ¡Vete! ¡Vete de aquí! Le lanzó una pistola y le dijo: defiéndete si es necesario, pero vete de aquí, sal de aquí. Efrén se quedó congelado por un momento entre el estruendo, los gritos y la confusión. Brincó la barda y apenas algo se pudo mover. Uno de los hombres de don Julio le dijo que tenía que irse y ponerse a salvo, antes de que se acercaran los otros hombres. Vete, muchacho, vete de aquí, los estamos distrayendo. No puedo, no me puedo ir, gritó Efrén. Que se venga don Julio conmigo. No, no, gritó don Julio. Eso sería una sentencia de muerte para ti. Lárgate de aquí, Efrén, antes de que sea tarde. Vete, Efrén. Vete, obedéceme, es una orden, le gritó don Julio, temiendo lo peor para el muchacho. En un momento todo se nubló y Efrén perdió la conciencia. Por un momento el silencio fue total. La calma y la oscuridad lo sumieron en un sueño profundo. Despertó en su cama con don Julio al lado, tomándole de la mano. Por fin despiertas, muchacho. Me tenías muy preocupado. Qué susto me has dado. ¿Por qué no te fuiste? La orden fue que te fueras. Te quedaste ahí congelado, todo tarugo, en lugar de salir corriendo como te ordené. Pero bueno, ya estamos en casa. Pero parece que no podemos salir del rancho porque siguen nuestros enemigos en el camino. Pero no te preocupes, que afortunadamente todo tenemos aquí. Don Julio, ¿y todos están bien?, preguntó Efrén desconcertado.
Vi caer a varios. Nunca en mi vida había estado en una situación de esos. No, no te preocupes, muchacho, todos están bien. No pienses en eso. Ya están acostumbrados ellos a estas cosas. Tú no te preocupes, al contrario, póngase bien. ¿Cuánto tiempo estuve dormido, don Julio? ¿Cómo llegué hasta aquí? Pues, no me preguntes tonteras, muchacho. Pues, cómo llegaste aquí? Pues te trajimos, tarugo. Ni modo que llegaras volando. Y bueno, nomás unas horas estuviste dormido desde el problema. Don Julio, dijo Efrén muy preocupado, tengo que ir a poner el altar de mi abuela, yo me tengo que ir. Me voy a ir con mucho cuidado, porque a mi abuela yo no puedo fallarle. Pero tú estás tonto, muchacho. Claro que no te vas a ir a ningún lado. ¿No te acabo de decir que estos pelados siguen aquí en el camino? Además, el tiempo está muy feo. Está nublado y hay como bruma afuera. Mejor no te me arriesgues. No te puedes ir en la camioneta porque te dejarían como coladera. Y pues no hay manera de salir del rancho aunque tú quieras, ¿eh? Hasta que no veamos la manera en la que vamos a solucionar, pero primero tenemos que pensar. Ándale, pon aquí tu altar adentro de la casa como cada año y tu abuela ya vendrá aquí a disfrutar de tu altar. ¿O a poco crees tú que si tu abuela viviera estaría de acuerdo con que te dejara salir arriesgando la vida? No me discutas, haz aquí tu altar, diles a los muchachos que te ayuden, le dijo don Julio con voz firme. Efrén se vistió y efectivamente al salir al patio se dio cuenta que el tiempo no era bueno. Un viento helado golpeó su rostro y el día se veía gris. Estaba nublado y la bruma apenas si dejaba ver de lejos, y en el ambiente un olor desagradable a carne muerta. Todo, absolutamente todo, estaba impregnado de ese olor. Simón, uno de los hombres de don Julio, se le quedó mirando extrañado. ¡Ah, caramba! Pues que luego no te fuiste, Fren. ¿Qué no dijo don Julio que te iban a dejar en el pueblo en la casa de tu abuela? Pues no, no me fui, Simón. No me iba a largar dejando a don Julio a su suerte, pero por lo que veo, pues creo que terminé dándoles trabajo yo a ustedes porque me tuvieron que traer. Pues no sabía que te trajeron aquí. ¿Cómo no? Si tú ibas con nosotros, Simón. Bueno, sí, a lo mejor no me fijé. Llegamos todos, pero con lo que pasó apenas si nos dimos cuenta de cuántos llegamos. Pero a pesar de que las cosas se pusieron feas, estamos todos bien. Ninguno está herido y todos estamos completos y sanitos. Pues qué bueno, Simón, para que me ayuden a poner el altar. Espero que la compra y las flores están en la camioneta. No, 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 Efrén, ya las bajamos, le dijo Simón. Están en la cocina todas tus cosas, pero la cocinera se largó, no sé a dónde, no está. Pero igual está el pan que compraste y eso sí, hay mucha comida en la cocina, así que pues ahí tú puedes preparar algo para comer. Eso sí, Efrén, te advierto que las flores a lo mejor pueden estar un poquito pisoteadas por todo lo que pasó, pero todo debe de estar ahí. Efrén entró a la cocina y efectivamente todo estaba allí. Simón y el resto de los hombres pronto tenían armado el altar. Deshojaron las flores que estaban maltratadas para hacer el camino de los muertos. Con pétalos amarillos y naranjas les hizo un camino con velas. El olor de las flores se sentía muy intenso. ¿Para qué es esto? Preguntó Simón. Efrén sonrió y le dijo, pues que no eres mexicano. Simbolizan al sol y les marcan el camino a las almas para regresar al mundo de los vivos a compartir con sus seres queridos. Aunque no lo creas, desde los últimos de octubre piden permiso para regresar, para cruzar el velo de la muerte al mundo de los vivos. A los que les esperan sus parientes, por supuesto, les dan permiso de salir. Los que no tienen invitación porque nadie les puso un altarcito, pues no tienen invitación, así que eso se quedan del lado del mundo espiritual. Y pues yo me imagino que muy tristes, porque imagínate ver toda la salida de las almas y que se queden algunos nomás porque nadie se acordó de ellos. Oye, Efrén, preguntó Simón, ¿y los que mueren después de los permisos, qué les pasa? Nada, le contestó Efrén. Simplemente pues todavía no se han ido, ¿de qué van a pedir permiso? Para ellos son las velas estas que estamos poniendo.
para que tengan luz para encontrar el camino al mundo espiritual. Pronto el altar estaba puesto. Hermoso quedó con el papel picado, las ofrendas de caña, pan, frutas, cigarrillos y licor de ese que le gustaba a su abuela. Colocó la fotografía de su abuela coronando el altar y sonrió complacido. Un hermoso camino de pétalos y macetas con flores y velas llevaba hasta el altar. A un lado puso una silla para que su abuela se sentara. Le puso la tina, la jarra con agua, su toalla y sus pantuflas. Y después cerró la habitación. Efrén, por supuesto que quería ir al panteón como cada año, pero don Julio no lo dejaría salir del rancho con justa razón. Ya era 31 de octubre. La noche cayó con una oscuridad total. Efrén sentía que algo no estaba bien, pero no podía explicar con palabras qué era. Tal vez era el sentir el asedio de personas que querían hacerle daño. Para él era nueva esa sensación. Efrén estaba acostumbrado al respeto que todo el mundo le tenía a don Julio, a entrar y a salir del rancho sin novedad. Las imágenes de lo sucedido rondaban a su mente. Los gritos de ¡corre, corre! El sonido del metal golpeando por todos lados hacía que se estremeciera. Qué cerca se estuve de morir, pensaba. Por un pelo y te alcanzo, abuela. Pero por suerte no pasó a mayores. ¿Qué es ese olor? Preguntó Efrén. Huele a hierro y a carne muerta. ¿Será que mataron algunos animales? Pues yo creo que sí, dijo Simón. Pero mientras que no esté esto despejado, pues mejor no salimos a averiguar, Efrén. Mejor vete a hacer tus cuentas, porque mira, yo ahorita no salgo por nada. Tienes razón, le dijo Efrén, y se retiró al despacho complacido de su altar, dispuesto a trabajar. Estaba Efrén muy concentrado en sus cuentas cuando comenzó a escuchar gritos. Eran gritos de dolor, lamentos. ¿Qué era lo que estaba pasando? Salió del despacho y vio que todos estaban en el salón escuchando también aquellos lamentos. ¿Qué está pasando? Preguntó Efrén. Si todos están aquí, ¿quién grita? Tenemos que salir a ver quién es. ¿Qué tal y es alguien que necesita ayuda o uno de nosotros? Muchacho taro. ¿Y qué tal y te quieren matar? Don Julio se veía un poquito molesto y continuó. ¿Qué tal y nomás nos quieren hacer salir para matarnos a todos? Te quedas aquí y no discutas, porque mira que hoy ni luna hay, no se ve absolutamente nada. ¿Qué no te fijaste lo oscuro que está todo? Hoy no sale nadie de aquí, punto y se acabó. Los muchachos de don Julio estaban listos para defender a su jefe y Efrén si fuera necesario. Efrén los conocía de valientes y sin miedo a nada, pero esa noche el miedo se sentía y se respiraba en la casa ese olor pestilente a carne muerta, y entre el frío, la oscuridad y la bruma afuera hacían que el ambiente fuera sencillamente aterrador. Pronto los gritos iniciales se mezclaron con otros gritos. Aquello ya era realmente espeluznante. Era como si mucha gente estuviera pasando tormentos. Y una cosa era segura, fantasmas no podían ser. Estaban en el rancho de don Julio y alguna explicación tenía que haber. Ya sé, pensó Efrén. Hoy es 31 de octubre. Estos de seguro me quieren jugar una broma porque como pongo mi altar de muertos, me han de querer sorprender. Pero bueno, si quieren jugar está bien, yo les voy a seguir el juego. Sin embargo, no era un juego. Los hombres de don Julio se miraban unos a otros preguntándose qué era lo que podía estar pasando afuera. ¿Y si agarraron a alguno, patrón? ¿Y quiere que salgamos a defenderlo? ¿Y qué tal si le están haciendo algo malo? Ay, no digas tarugadas, dijo don Julio. A ver, ¿cuál falta? Todos estamos aquí, estamos completos. Simplemente nos quieren hacer salir. Es más de medianoche. ¿Quién crees tú que puede ser si no son ellos? Pero patrón, no se ve nadie por las ventanas. Ya nos asomamos, ya nos subimos hasta la azotea y no se ve nadie. En ese momento golpearon a la puerta. Todos dieron un salto. Nadie esperaba escuchar el sonido de la puerta. Todos se miraron unos a otros. Don Julio
Le hizo la seña a uno de ellos de que mirara quién era en las cámaras. Es una mujer, dijo el hombre. Pregúntale quién es y qué quiere. El hombre obedeció a don Julio. ¿Quién es y qué quiere? Soy Leticia Jiménez, vengo a ver a mi hijo. ¿Cuál hijo? Soy la madre de Efrén. ¿Me pueden permitir verlo? Efrén no podía dar crédito. Era su madre, esa que lo abandonó, la que lo dejó a su suerte. Así que se acercó a la ventana y sí, efectivamente era ella. Efrén se quedó congelado. ¿Su madre? ¿Después de tantos años? ¿Aparece así nada más? Claro que no, Efrán no estaba dispuesto ni a verla ni a perdonarla. Le dijo a Simón que le dijera que se fuera, pero luego reflexionó. ¿Y los lamentos? ¿Qué tal y la agarraban a ella y le hacían daño? Miró a Simón y le dijo, fíjate que no esté con nadie más. Revísala muy bien y déjala pasar, le dijo Efrén. La mujer entró y Efrén se le quedó mirando con frialdad. ¿Qué quiere? ¿A qué viene? Es la última persona que quiero ver. Me abandonó, me dejó a mi suerte, y de no ser por este hombre, no sé qué hubiera sido de mí, le dijo a su madre señalando a don Julio. Quiero que me perdones, hijo. Hice mal, y no volví porque no pude hacerlo antes. Pero ahora estoy aquí, vine por ti. Quiero que nos vayamos a casa de tu abuela. ¿Yo? Yo con usted no voy a ningún lado. Y no me diga, hijo, que una madre jamás abandona a sus hijos. Usted no tiene derecho a decirme hijo, porque yo a usted no la puedo llamar madre. No se ha ganado que yo la llame así. Pero soy tu madre, le dijo la mujer sollozando, a lo que Efrén respondió con frialdad. Mi madre fue mi abuela y está muerta. No la puedo correr porque afuera hay peligro, pero mañana a primera hora la llevaré al pueblo y espero que no vuelva. La madre de Efrén estaba llorando arrepentida, pero era tarde para recuperar el cariño de su hijo. El abandono, la tristeza y las necesidades habían endurecido el corazón de Efrén. Los gritos se volvieron a escuchar, pero ahora eran más fuertes y más cercanos. Don Julio miró a la mujer y le preguntó, ¿qué vio de camino al rancho, señora? No me fijé bien. Cuando llegué aquí vi por la ventana el altar donde está la fotografía de mi suegra. Me acerqué a verlo y no vi a nadie más. Solo en el camino a lo lejos sí vi que venía como una procesión. No me extraña, dijo don Julio. Por la fecha, supongo que va a haber muchas procesiones de gente hoy. Por favor, señora, venga conmigo para que coma algo a la cocina. Debe de tener hambre. Ahorita le van a arreglar un cuarto para que descanse. La noche la va a pasar aquí y, pues si es la madre de Efrén, debo agradecerle primero que nada haberlo traído al mundo. Este muchacho vale oro. Ha sido mi compañía y, pues sin duda es el hijo que no tuve. La madre de Efrén tenía los ojos llenos de lágrimas. Don Julio le sirvió una taza de café y se sentó frente a ella. Dígame, señora, ¿por qué lo abandonó? Él no merecía eso. Es un muchacho muy, pero muy bueno. Yo lo sé, dijo la mujer, pero en ese entonces yo tenía muchísimo miedo de mi marido. Tenía miedo de que un día me lo matara él y luego me matara a mí. Así que preferí irme, porque yo sabía que mi hijo iba a salir adelante. Don Julio sonrió y le dijo, pues no se crea, señora. Cuando yo lo conocí mal comía y vivía solito en la casa de su abuela sin servicios, porque ¿cómo creía usted que ese muchacho iba a poder pagar la luz, gas? Eso era imposible, era un muchacho muy jovencito. Debió de haber tenido unos 13 años cuando yo me lo traje a vivir conmigo acá al rancho. Y pues bueno, no le estoy juzgando, pero es que a mí me pasó lo mismo que a él. A mí mi madre me abandonó y pues crecí en las calles. Y la calle ya sabe cómo lo descompone a uno. Los vicios y la calle lo sacan a uno del buen camino. Creo que si mi madre hubiera luchado por mí, otro gallo me hubiera cantado. Pero bueno, aquí estoy ahora, ya viejo, sin familia, y a salto de mata tengo que vivir. Eso sí, no me puedo quejar. He tenido dinero para darme todos los gustos. En ese momento, la madre de Efrén lo agarró fuertemente del antebrazo. El rostro de tribulación
se convirtió en una expresión dura, con una siniestra sonrisa. Los ojos eran de un negro que horrorizaba a don Julio. «No sabes quién soy, ¿verdad, Julio?», le dijo sonriente. «Sé tu historia, la conozco de sobra, pero tenías elección y elegiste irte por el camino equivocado». Don Julio en ese momento dio un salto de la silla impresionado y asustado. «¿Quién eres? No eres la madre de Efrén, ¿verdad? ¿Qué clase de demonio eres?» «Soy la muerte, Julio. Los demonios son los que te esperan cada día para recordarte tus crímenes. Y los demonios son los que te acompañan. Tú mismo eres un demonio. De momento yo he venido a llevarme algunas almas de este lugar, almas perdidas que no saben que les arrebataste la vida. Pero no me los llevaré sin que tú escuches sus reclamos. Algunos querrán irse conmigo, pero otros tantos querrán quedarse a torturarte. Sí, sí, me refiero a los reclamos de las vidas que tomaste. Te sentiste Dios, Julio, y solo eres un hombre sin alma. Todas esas almas que escuchas gritar no saben que se han ido. Ocupan la luz que acaba de poner hoy tu muchacho para poder encontrarme a mí. Es un poquito de luz en la oscuridad que tú les has ofrecido para que puedan continuar su camino. Y como te digo, esta noche muchos serán las almas que me acompañen del otro lado del velo, pero pues también muchos como tú seguirán en su guerra, recordando sus maldades y el daño que han hecho. ¿De qué hablas si yo no estoy muerto? En ese momento, la mujer lanzó una sonora carcajada y de un salto llegó hasta donde estaba don Julio. Y una vez que estaba muy cerca de él, le dijo: «Estás muerto, Julio. Tú y tus hombres quedaron en el camino. ¿No recuerdas lo que sucedió? Los emboscaron y no pudieron defenderse. Ya debías muchas, Julio, pero ahora pagarás cada día por todos tus pecados. Las almas de los muertos te están reclamando esta noche a ti». «Yo soy católico», dijo don Julio, tomando entre sus manos un Cristo que llevaba colgado al cuello, «y si me arrepiento de mis pecados iré al cielo. Me lo dijo el Padre, que basta con que me arrepienta para que Dios perdone mis pecados». La mujer respondió con una sonrisa. «Efectivamente, no te engañó. Dios te perdona si te arrepientes. Pero igual que un padre a su hijo, haga lo que haga, lo va a perdonar, ¿que no? Pero la ley es la ley y se cumple quiera el Padre o no quiera el Padre. El cielo es el descanso para una vida recta, Julio, donde dejas tras de ti seres que te aman, seres que te extrañan, un legado de vida. El tuyo ha sido un legado de muerte. El infierno es este, Julio. No puedes avanzar del otro lado del velo conmigo esta noche. Te quedarás aquí, igual que los suicidas que se repite su muerte una y otra vez cada día, hasta el día que termina su tiempo en la tierra. Ellos despreciaron la vida y no agradecieron el regalo que es poder tener un cuerpo vivo. Pero tú, Julio, tú que cortaste vidas y te sentiste Dios, igual que tus hombres, decidiendo quién vivía y quién moría, tú que causaste tanto dolor, llevas una marca invisible que no te dejará entrar al mundo de los muertos a descansar. Tú no vas a tener descanso, ni tampoco tendrás derecho a regresar con otro cuerpo. En ese momento, fuera de la casa de don Julio se escuchaban llantos y lamentos desgarradores. ¿Escuchas eso, Julio? Esos lamentos dolorosos que escuchas son tus víctimas, las personas a las que les arrancaste la vida, las personas a las que lastimaste, esas personas a las que les destruiste a su familia. Cortaste las vidas de mujeres y hombres que tenían una madre, un padre, un hermano, una pareja, hijos. Causaste mucho dolor, Julio. Y no me digas que a ti también te lo causaron de niño, porque tú, Julio, provocaste mucho más daño del que te causaron a ti. ¿Sí sientes ese olor que inunda el ambiente?
Es la carne muerta de tus víctimas. Sí, sí, la carne de cada una de esas víctimas. Y espero que te acostumbres pronto a él, porque es el olor que te va a acompañar el resto de la eternidad. Don Julio entendió que era tiempo de pagar, pero ¿y Efrén? Él era inocente. Don Julio preguntó a la mujer, ¿por qué te haces pasar por la madre de Efrén si eres la muerte? ¿Dónde está la madre de Efrén? ¿Dónde está? Muerta, respondió la mujer tranquilamente. Una semana después de que se fue del pueblo, el marido la mató a golpes. Pero ella no tenía derecho a venir por el muchacho. Una madre que abandona a un hijo no merece acompañarlo en su último camino. A don Julio lo inundó la tristeza. Entonces, ¿Efrén está muerto también? Todos estamos muertos. Pero Efrén es inocente. ¿Por qué va a pagar el muchacho por mis pecados? Él no ha derramado una sola gota de sangre. Nunca en su vida lo he dejado tocar ni siquiera una arma. Él no tiene por qué pagar por mis pecados. Lo sé, respondió la muerte. Efrén es inocente. Él no está muerto, Julio, solo herido. Pero tú y tus hombres sí están muertos. En ese momento lo tomó con fuerza del brazo y lo acercó a la ventana de la cocina. Afuera se veían hombres y mujeres caminando lentamente alrededor de la casa. Había niebla, lo cual hacía aún más aterradora la escena. ¿Escuchas eso, Julio? Esos lamentos y gritos los provocaste tú y tus hombres. Esas que ves afuera son las almas de tus víctimas, esas a las que no les quisiste escuchar las súplicas. Esas almas te reclaman a ti. Son los muertos por tu mano. Son los que esperan por ti para desgarrar tu alma, para cobrar el dolor causado a ellos y a sus familias. Ellos esperan para cobrarte cada lágrima de sus seres queridos. ¿Tienes idea de cuántas vidas destruiste, Julio? ¿Cuántas personas siguen esperando por ese que jamás regresará? ¿Tienes idea de cuántas lágrimas has causado? Julio tenía la piel erizada. Trataba de comprender lo que sucedía. Siempre pensó que después de la muerte no habría nada. Pensó que podía hacer lo que quisiera y al morir sería la nada. Pero, por si acaso, en algún momento le preguntó a un sacerdote, que le respondió que si se arrepentía de sus pecados, estos le serían perdonados. Y alguien le dijo alguna vez que la muerte era un regalo, porque allí se acababa todo. Pero ahora estaba enfrentando una realidad que no era la que él había imaginado. El infierno real no era con fuego y demonios rojos brincando por todos lados. El verdadero infierno era mucho peor. Era vivir sin contacto con nadie fuera de sus hombres. Era escuchar la angustia y la desesperación que vivieron sus víctimas una y otra vez. Era sentir el olor de la carne putrefacta inundando su prisión, que sería su rancho a partir de ese momento. Al mirar por la ventana de la cocina, reconoció muchos rostros, quienes gritaban doloridos, pidiendo una compasión que jamás tuvo don Julio para ninguno de ellos. ¿Lo ves ahora, Julio? Este es tu infierno. Cada día de muertos tendrás un día feliz, porque Efrén no te olvidará. Te sacará de tu tormento una vez al año, pero no te verá ni te escuchará. Don Julio preguntó con la voz quebrada, ¿cuánto tiempo estaremos aquí? La mujer lo miró y sonrió. El cuerpo muere, Julio, pero el alma es eterna. El que mata, ya te lo dije, no tiene lugar ni en el cielo ni en el infierno. Lo que les espera es la eternidad y la nada. Pero, ¿y qué hay de que Dios perdone? ¿Entonces es mentira lo de la religión? Julio, Julio, Dios les dio leyes. Y ya te lo dije, el Padre perdona a sus hijos, pero la ley se cumple siempre. ¿Dices ser católico, Julio? Llevas una cruz en el cuello y escapularios. Tu rancho está lleno de santos y veladores por todos lados. ¡Qué ironía, Julio! ¿Destruyes vidas y pides que se proteja la tuya?
Te recuerdo una vez más, Julio, el quinto mandamiento. No matarás. La vida es algo que Dios da y es sagrada. Cada vida debe cumplir su tiempo. Cuando tú matas, vas en contra de Dios. La vida la da Dios y es el único que la puede quitar. Si es tu tiempo, por supuesto. Y también es el único que puede evitar que yo venga por alguien. Hay muertes físicas y hay muertes en vida. Y tú, Julio, has causado las dos. Con cada vida que tomaste, no solamente tomaste la vida de tu víctima, también tomaste la vida de esas madres que dejaste muertas en vida. Con cada vida que tú tomaste, cambiaste el destino de cada niño que dejaste sin su padre y sin su madre. Estás maldito, Julio, desde la primera vez que tomaste una vida. Julio escuchaba a la mujer con atención, mientras pasaba por su mente los recuerdos de cada persona que murió por su mano o porque él dio la orden. Recordó los rostros y los gritos de súplica, pero jamás pensó en quién quedaba atrás de esas personas. Jamás se detuvo a pensar a quién más le hizo daño. Don Julio entonces dijo en su defensa: ¿pero qué hay de todo lo que me hicieron a mí de niño? Yo no nací malo, me hice así por el sufrimiento que tenía. ¿Que eso no cuenta? Además, no solo he hecho cosas malas, también ayudo pobres. Y trato de ayudar a las familias de mis hombres. ¿Qué nomás me va a contar lo malo? ¿Que lo bueno aquí no cuenta para nada? Ojo por ojo y diente por diente. ¿No dices tú que me quedé en el camino? Entonces estamos ya a mano. ¿Cómo va a ser eso de que yo no tengo cavidad ni en el cielo ni en el infierno? ¿Por qué dices que me voy a quedar aquí en mi rancho como prisión? La mujer lo miró y sonrió. Te dije que los destinos están conectados, Julio. ¿No conociste a Efrén por nada? Tú mismo acabas de decir que él es inocente, que no ha hecho nada malo ni ha derramado sangre. Él pasó por lo mismo que tú y encontró a alguien que lo ayudó como lo encontraste tú también. Tú lo ayudaste a él porque te recordó a ti cuando tenías su misma edad. Pero Efrén eligió la legalidad. Efrén eligió trabajar y no se corrompió. No cayó en vicios, no se interesó por entrar a tu negocio. Él tenía la elección. Tú también la tuviste y elegiste vivir como vives. Elegiste tomar otras vidas. Tú mismo decías que preferías vivir 10 años como millonario que toda la vida de perro. Esas eran tus palabras. Las elecciones fueron tuyas. Tú tomaste tus decisiones. Y lo bueno que has hecho, pues eso ya será parte. ¿Por qué deberías tú de tener privilegios cuando tú mismo juzgas a tus hombres y tomas sus vidas y no cumplen con tus leyes? Dime, Julio, ¿cuántos hombres han muerto por tu mano? ¿Y de cuántos diste la orden? La ley es la ley. Aunque muchos se empeñen en querer cambiarla, Julio, no matarás. ¿Lo recuerdas, Julio? Ya te lo expliqué. Y me preguntas por qué no puedes entrar al infierno. La mujer en ese momento sonrió y le dijo mirándolo a los ojos: viviste todo el tiempo en el infierno. Tú elegiste convertirte en un demonio de castigo. Despreciaste la oportunidad de una mejor vida por tu codicia, por tu hambre de poder, por sentirte Dios decidiendo quién vivía o quién moría. Tu sentencia está dada. Te apegaste mucho a este rancho, ¿no es cierto? Y lo construiste con lágrima y sangre de tus víctimas. Aquí vivirás por toda la eternidad. No puedes regresar porque perdiste el derecho desde que arrancaste la primera vida. No tienes derecho a un cuerpo y tampoco a una vida. Perdiste ese derecho. ¿Lo entiendes? No puedes trascender porque llevas la marca de la muerte en la frente. Y los demonios como tú no entran a ese lugar que tú llamas paraíso, que no es otra cosa más que un lugar donde descansas antes de regresar con una vida mejor. Ahí es donde cuentan las cosas buenas, pero la sangre derramada por ti ha teñido de rojo, casi negro, todas tus buenas obras.
Tu castigo, Julio, será vivir en soledad y oscuridad con tu ejército de demonios, aquí, donde no puedan hacer más daño. Si este muchacho que has criado se apiada de ti, cada año te encenderá una luz y te traerá los olores y sabores del mundo de los vivos, pero el resto del año tendrás que vivir en soledad y oscuridad, huyendo de las almas rabiosas que claman por venganza, viviendo con el olor pestilente de las muertes que causaste. Me da igual, dijo don Julio resignado. Yo ya estoy muerto, no siento nada entonces. Dices que morí en la emboscada. Está bien, pero yo no siento ningún dolor y mira, no tengo un solo agujero, así que me da igual. La mujer se acercó, le levantó la cara por la barbilla y con una sonrisa siniestra le dijo, hoy es Día de Muertos, por eso hay luz y por eso escuchas voces suplicando clemencia. El olor de las flores que señalan el camino de los muertos y adornan los altares cubren el olor a muerte. Pero mañana el olor a carne podrida será tan fuerte que querrás salir de aquí, pero no podrás hacerlo. Los lamentos y los gritos los escucharás cada día y a cada momento. Y si te acercas del otro lado del rancho, donde hacías tus trabajos, sabrás lo que es que tu alma sea desgarrada por tus víctimas. Vivirás el horror y el dolor para volver aquí nuevamente dentro de tu rancho una y otra vez a lamentar tus acciones. Julio en ese momento se dejó caer en una silla. Le había llegado el tiempo de pagar, y nada de lo bueno que había hecho le ayudaría porque la ley se cumpliría y sus acciones no tenían perdón. Era cierto lo que le había dicho el padre. Sus pecados serían perdonados por Dios, pero para sus acciones, para esas existían las leyes que se dieron al hombre, y Julio había cometido muchísimos pecados. ¿Y Efrem? Preguntó don Julio, apenas con algo de voz. ¿Qué pasará con Efrem? La mujer le respondió, seguirá con vida. Él no está muerto. Uno de tus empleados lo sacó del lugar. Estará inconsciente unos días, pero al final volverá a su vida. Esta noche cena con él y despídete de él, porque al caer la tarde mañana no te volverá a ver. Solo tú lo verás cuando venga a traerte una ofrenda cada año o te la ponga en algún lugar. La mujer sonrió y le dijo, dile a mi hijo que decidí irme, que no se preocupe por mí, porque a mí ya nada puede pasarme. En ese momento la mujer se esfumó ante sus ojos. Julio corrió al espejo y se tocó incrédulo de lo que acababa de ver y escuchar. ¿Cómo era posible? Estaba muerto, pero podía tocarse y estaba en su casa con sus hombres y con Efrem. Sin embargo, también era cierto que afuera caminaban las almas de sus víctimas, apilándose frente a su casa. Y si el olor era insoportable en ese momento, ¿cómo sería ya que no estuviera el altar? Se quedó de pie ante la ventana de la cocina, viendo las almas que se estaban congregando afuera de su casa. Algunos rostros los conocía, otros ni siquiera los recordaba. Tantas vidas habían pasado por sus manos y las de sus hombres, que era casi imposible reconocerlos a todos. Pero también había mujeres y niños. Él jamás hubiera tocado un niño, pero recordó lo que la muerte le dijo. Con cada vida que tomó, afectó otras vidas, y cada madre o padre a los que él les arrebató la vida, dejaron a sus hijos en la orfandad y a la deriva. Era responsable de la vida de esos hijos, que lo odiaron en silencio todo el tiempo por arrancarles la vida a sus padres. Nunca lo había pensado, pero en ese momento las lágrimas comenzaron a mojar su rostro. Tenía tanto que no lloraba que apenas recordaba el sabor de las lágrimas. Había llegado el momento de pagar por lo hecho en esta tierra, y estaba dispuesto a asumirlo con valor. Secó su rostro y se dirigió a la sala. Miró a sus hombres. No se veían muertos,
ninguno de ellos. Es más, ni siquiera tenían un rasguño. Y una cosa era cierta, una lluvia de plomo había caído sobre ellos. Sería casi posible que ninguno hubiera sufrido un solo rasguño. La única explicación era que la muerte lo había visitado y le había dicho la verdad, una verdad escalofriante, hasta para él, que para muchos era un hombre sin sentimientos ni alma. Le pidió a Efrén que lo acompañara a su despacho, y ahí le dijo: siempre te dije que si un día me pasaba algo, tú tenías que irte fuera de México por un tiempo. Desde fuera verás que todo se pague y que siga funcionando. Por ejemplo, mis caballos y mis animales, tendrás que contratar un caballerango que se encargue de ellos, porque yo me tengo que ir. ¿Pero irse? ¿A dónde, don Julio? ¿De qué me está hablando? A donde usted vaya yo lo voy a seguir, le dijo Efrén con los ojos llenos de lágrimas. Eso se sentía como una despedida, y Efrén no la quería. Eres un buen muchacho. Siempre te dije que eras ese hijo que no tuve. Eres lo mejor que he hecho, y de lo único que me puedo sentir orgulloso. Solo te pido que no te olvides de este viejo, que cuando te vayas recuerdes lo que yo te estoy diciendo, y que todo el dolor que yo haya podido hacer, tú lo cambiarás por buenas obras. En la cuenta que te dije, no tengo todo el dinero, pero en el sobre que dejé en la casa de tu abuela, ahí está toda la información de mis cuentas. Las llaves de las cajas de seguridad donde tengo las escrituras y las facturas de todo. Quiero que agarres todo y te vayas por tu seguridad. No te detengas a pensar en nada ni en nadie. Primero estás tú. Ya había hablado yo con Víctor para que te acompañe a donde quiera que vayas, para que te cuide las espaldas. Esta noche, mi muchacho, cenemos. Quiero agradecerte por todo lo que has hecho por mí. Y después, prométeme que no te vas a olvidar de este viejo. Efrén entendió que no había nada más que decir. Al parecer corría peligro, y don Julio quería ponerlo a salvo. Él entendía la situación. Tal vez tendría otro enfrentamiento y él sabía que no saldrían bien las cosas. Él no quería irse, pero sabía que no tenía otra opción. Don Julio salió del despacho, y en ese momento todo se nubló para Julio. Cayó desmayado. Perdió por completo el sentido, pero no sería lo mismo para don Julio. El olor pestilente a carne muerta se hizo más fuerte, y la oscuridad parecía inundarlo todo. No había vela que iluminara el medio de esa oscuridad. Afuera, los hombres y mujeres que esperaban pacientes se lanzaron contra las ventanas furiosos en busca de venganza. Tanto don Julio como sus hombres estaban aterrados. Esas cosas quieren entrar, dijo Simón. ¿Qué hacemos, jefe? Pues defendernos, ¿qué más vamos a hacer? Ese sería el inicio de una condena para don Julio y sus muchachos que se repetiría cada día, hasta que algunas de sus buenas obras lograran que alguien le prendiera una veladora para iluminarlo un poco, o bien que Efrén le construyera un altar cada año a él y a sus hombres, para que por lo menos una vez al año tuvieran un descanso. Cuando Efrén despertó, estaba con Víctor, uno de los peones del rancho, en una humilde vivienda. Estaba recostado en un catre y tenía vendas en el pecho, en la cabeza y en una pierna. Apenas podía moverse. ¿Qué sucedió, Víctor? ¿Dónde está don Julio? Víctor lo miró y bajó la cabeza, diciendo no con la cabeza. Está muerto, Efrén. Yo te arrastré y te metí a mi casa, y el doctorcito me hizo el favor de venir a atenderte. La verdad no me dio muchas esperanzas. Yo pensé que te ibas a petatear. Qué bueno que sí despertaste, porque así podré cumplirle mi promesa a don Julio. ¿Pero de qué estás hablando, Víctor? Estábamos en el rancho. Lo último que yo recuerdo es que hablé con don Julio en su despacho, y después, no sé, creo que me desmayé. Víctor se le quedó viendo a Efrén sin entender lo que le estaba diciendo. Creo que andas confundido, muchacho, le dijo Víctor.
Yo andaba poniendo un alambre en la cerca cuando escuché a don Julio que te gritaba que te fueras. Luego se vino la balacera y ya cuando te aventaron en el muro, ya estaban todas agujereadas las camionetas y muchos andaban heridos. No quedó ninguno vivo ese día. La policía iba a llegar rápido. Por eso te jalé para mi casa, porque tú no andabas en ninguna chuecura. A ti no te tocaba porque eres buen muchacho. Yo pues fui por el doctorcito que no se negó a venir a auxiliarte. Pero igual no has salido de aquí, muchacho. Yo creo que lo soñaste. Y que ni se te ocurra ir a reclamar cuerpos ni nada, porque te dan pa' dentro y no sales. Efraín no pudo evitar llorar. Se sentía desolado, igual que cuando murió su abuela. No volvería a ver a don Julio, ese hombre que tanto le ayudó. Y a pesar de lo que se decía de él, para bien o para mal, para Efrén, don Julio fue su padre. Tienes que resignarte, muchacho, le dijo Víctor. Y pues nos tenemos que ir, muchacho, al menos por un tiempo en lo que se calman las cosas. No te puedes quedar aquí, no es seguro para ti ni para mí. Don Julio me encargó que si algo le pasaba, te recordara que tenías que largarte de aquí, y me recomendó que no me separara de ti para que estuvieras a salvo. Efrén lloró mucho por don Julio, pero en cuanto se sintió bien, fue a casa de su abuela, recogió los papeles que le dio don Julio y se fue del pueblo con Víctor. Efectivamente, su vida estaba resuelta. Don Julio le dejó una gran cantidad de dinero, y Efrén no se olvidó de lo que le pidió don Julio. Así que donaba mucho dinero a muchas causas nobles y ayudaba también a muchas personas. Se convirtió en un muy buen negociante, al que pronto le sobró el dinero. Era un buen hombre. Pronto encontró una mujer con la que se casó y tuvo 4 hijos. Cada año, sin falta, puso el altar para sus muertos. Y entre esos muertos estaba don Julio y sus hombres. Tal vez nadie los lloró, tal vez mucha gente los aborreció, pero para Efrén fueron su familia. Tenía una foto donde estaba don Julio con todos sus hombres, y esa foto era justo la que él ponía cada año en el altar, en espera de que donde quiera que él estuviera pudiera mandarles algo de luz. Así que cada año les ponía la foto en el altar, en espera de que donde quiera que estuvieran, tuvieran un poquito de luz. El rancho era imposible rentarlo. Estaba abandonado y en ruinas. La gente que lo rentaba no aguantaba mucho tiempo. Siempre se quejaba del olor y del ruido que había en el lugar. En el pueblo se contaban muchas historias del rancho. Algunos decían que estaba hechizado, otros decían que ahí vivía el mismísimo diablo, otros decían que habían echado una maldición en ese rancho. Pero una cosa era cierta, ese rancho no podía volver a ocuparse. Con el tiempo, Efrén regresó a México y fue al rancho que estaba en ruinas. No pudo evitar que algunas lágrimas se escaparan de sus ojos. Demasiados recuerdos tenía de ese lugar. De repente se escuchaban murmullos, como si el viento le llevara voces de algún lugar para darle algún mensaje del mundo de los muertos. Él no sentía miedo. Sabía que era don Julio y sus muchachos. Por su parte, don Julio y los muchachos lo veían entrar a esas habitaciones llenas de polvo. No podían evitar simplemente bajar la cabeza. No podían saludarlo, ni siquiera los oían, no los veía, pero recordaban que cada año era él el que se acordaba de ellos poniéndoles un altar. No era mucho el tiempo que disfrutaban, porque ellos asistían a la casa de Efrén cada 31 de octubre y ahí se quedaban a descansar hasta el día 2 de octubre al caer la tarde, que era cuando de alguna forma se les obligaba a regresar de nuevo al rancho, de nuevo a su infierno personal. Mucho fue el daño que hicieron don Julio y sus muchachos, pero ningún daño mayor se le podía hacer a don Julio que tener enfrente de él a ese muchacho
que fue como un hijo para él y que él no pudiera oírlo, que no pudiera decirle lo mucho que lo había extrañado. Se acabaron las carcajadas, los jugueteos, las risas, se acabaron las bromas de Fren. Lo único que había ahora era el silencio, la soledad y la inmensa oscuridad que reinaba en el rancho. Pero de cualquier manera, don Julio y a sus muchachos les daba muchísimo gusto saber que Fren no se olvidó de ellos, que por fin había regresado a esa casa que lo cobijó, a esa casa donde se le dio la seguridad y donde encontró un padre en don Julio. Efrén limpió sus lágrimas. Se sentó frente al sillón que le gustaba ocupar a don Julio y le dijo: Don Julio, voy a arreglar este lugar, no para rentarlo porque ya vi que usted no quiere que nadie más viva aquí, pero sí para que este lugar esté limpio, para que esté bonito como a usted le gustaba. Y ustedes, muchachos, que yo sé que están por aquí y me están escuchando, gracias. De verdad, muchas gracias por cuidarme, por protegerme cuando yo era un muchacho, por ver por mí cuando nadie más veía por mí. Dicen que en esta tierra ya no se da nada, que la tierra está maldita y que el olor del rancho es a muerte. Pues está bien, está bien. Yo no sé sinceramente qué hay después de la muerte. Hay quien dice que después de una muerte violenta, la gente no se entera que está muerta. Y aunque nadie me cree y todo el mundo me tilda de loco, ustedes y yo sabemos que yo los acompañé ese día y que estuve en esta casa con ustedes. En este momento yo no sé si ustedes vivan en oscuridad o si vivan como yo los dejé. No sé qué sea lo que están pasando y me atormenta de verdad. Y sí, yo sé que hicieron mucho daño. Yo sé que hicieron cosas horribles. Pero le repito, don Julio, ustedes para mí fueron mi familia. Pero ¿sabe qué sí sé? Que todos ustedes eran católicos. Así que voy a donar una parte de la tierra para que pongan una iglesia que no sé si va a servir mucho o no, pero espero que todas esas velas que hay en las iglesias me les iluminen donde quiera que estén. La iglesia la vamos a poner aquí mismo a un lado de la casa. Dicen que las velas distraen las almas, así que si me los están persiguiendo, esas almas van a preferir la iglesia a estarlos molestando. Y en el caso de que no sea como yo creo, pues entonces esas velas de las iglesias y los santos, sus santos, porque tenían el rancho lleno de santos, pues de alguna manera me los van a iluminar. Efrén se dirigió a la puerta, la cerró despidiéndose de todos y se fue a su casa. Se quedó a vivir en el pueblo. La casa de su abuela la hizo una gran casa, compró otras 2 propiedades a los lados de la casa de su abuela, hizo una casa preciosa. Él quería estar cerca de don Julio, quería estar cerca de su abuela, de su padre y de sus costumbres. Jamás se enteró que su madre había muerto, pero tampoco lo quería saber. Lo único que sabía es que él tenía que cumplir su palabra. La casa de don Julio la arregló y la ordenó. Dejó todo como si alguien viviera en la casa. Incluso dio la orden a algunos peones de que todos los días tenía que haber flores frescas en esa casa. La iglesia al lado de la casa de don Julio la terminó en menos de un año. Trajo gente de otros pueblos para garantizar que esa iglesia estuviera lo más rápido posible. Al principio le dijeron que no podían mandar un padre a ese lugar porque no había nadie. Y pues poner una iglesia en el rancho de don Julio, después de todo lo que había pasado y de los horrores que decían que habían sucedido en ese rancho, pues él no estaba muy convencido. Así que dijo Efrén: ok, entonces el problema es que no hay gente. Pues sí, es que pues no le vemos salida. Bueno, el lugar donde cometían esos actos horribles no era dentro de la casa del rancho, era más arriba, del otro lado del rancho, que nada tiene que ver con las tierras que yo le estoy ofreciendo. Pero si el problema es que no hay nadie, después regreso con usted. Efrén contrató una constructora que pronto le hizo un montón de casitas que regaló a la gente más pobre del pueblo. De lo que se trataba
era de que se ocuparan las casas rápido para que don Julio no estuviera solo. Y así fue. Pronto se llenó el lugar de gente, y a cada persona le decía que esa casa era un regalo de don Julio, que lo único que les pedía en lugar de una renta es que cada día primero les pusieran una veladora a las ánimas benditas del purgatorio y pidieran por favor por don Julio y sus muchachos. La iglesia, a ver lo que había hecho Julio, no les quedó más que mandar a un sacerdote, mismo que no tardó en sentirse muy cómodo en aquel lugar. Pronto, eso se volvió más bien un lugar feliz, lleno de niños, de perros, de gatos. Era un lugar hermoso, de nuevo lleno de flores, lleno de árboles frutales, y de esa manera Efrén se encargó de que don Julio y sus muchachos tuvieran compañía nuevamente. Después, Efrén recuperó los restos de don Julio y sus muchachos. Los habían metido a una fosa común. Los cremó y dejó la casa como un mausoleo. Tal vez eran personas terribles, y él entendía que habían hecho muchísimo daño. Sabía que habían causado muchísimo dolor, pero para él, lo más cercano que tuvo a una familia fueron ellos, y por supuesto, que jamás se olvidó de ellos. No matarás, mis ángeles, es algo que deberíamos de respetar todos, porque podría salirnos muy caro el no atender esa petición. Las leyes nos fueron dadas. Yo por ahí en un video les comentaba que Dios nos puso leyes precisamente para no castigarnos. Se dice que Dios es todo amor, de manera que Él no puede castigarnos. Pero tal y como le dijo la mujer a don Julio, la ley está ahí para cumplirse. Y no le importa si somos blancos, negros, si somos amarillos, si somos rojos, si somos hombres, mujeres, niños. La ley todos la tenemos que cumplir. Porque si no atendemos eso de no matarás, nos podría salir muy caro. Al final, podríamos pretender ser como dioses. Podríamos pretender que tenemos nosotros el poder de decidir quién vive y quién muere. Pero nunca hay que olvidar, mis ángeles, que la muerte no solo es física. Nuestros cuerpos son como nuestros autos, simplemente un vehículo que utilizamos para poder transitar por este mundo. Y al final de nuestra vida podrían quitarnos el derecho a regresar. Y no olviden que también podemos matar a una persona en vida por una calumnia o por un daño que le hacemos a la persona. No toda la gente tiene el mismo valor para salir adelante, ni la misma entereza para poder recuperarse. Y muchas veces el daño psicológico que le hacemos a una persona es igual que una herida mortal. La persona pierde la alegría de vivir y en ese momento estamos matando a una persona. Así que no olvidemos, mis ángeles, que todo lo que hagamos en esta vida vamos a pagar el precio al momento de partir. Así que a cuidar nuestras acciones, a cuidar nuestros comentarios, pero sobre todo a cuidarnos nosotros de caer en la maldad, de caer en las tentaciones, de sentirnos dioses, haciéndole favores a los amigos, destruyendo personas porque estamos haciéndole el favor a un amigo sin saber que estamos destruyendo a una persona. Y a partir de ese momento, también nosotros ya acabamos de adquirir una gran deuda. Nadie excepto Dios tiene la potestad de decidir quién vive y quién muere. Esto jamás lo olviden. Pero bueno, mis angelitos, hasta aquí nos quedamos con nuestra noche de leyenda. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de esta larga leyenda. Así como les gusta, para que luego no digan que se las hice muy cortita. Pero ahora, mis angelitos, a arroparse, a ponerse la pijama y a dormir, mis angelitos. Y antes de que cierren sus ojitos, por favor, me regalan un like. Hacer estas leyendas a mí me cuesta mucho trabajo, mis ángeles, sobre todo hoy que ando ronca, como ya lo habrán podido ver.
Así es de que si me quieren dar las gracias, regálenme su like, porque yo aquí estoy de cumplidora con mis angelitos, haciéndoles su leyenda. Y el like para ustedes es totalmente gratis. Si tú que me estás escuchando no estás suscrito a mi canal, suscríbete que esta abuela, mira que te va a gustar. Pero bueno, mis ángeles, ahora sí esta abuela va a descansar la voz, porque si no mañana no les termino la saga y ya me traen bien frita ustedes con eso. A cuidarse mucho, mis angelitos, que tengan un excelente día y ya lo saben, mis angelitos, no tengan miedo de apagar la luz esta noche. Nos vemos pronto con otra leyenda.